Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a la cápsula semanal de economía. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que nos han escrito bastante sobre él y es a qué se debe la estabilidad del tipo de cambio con una política de incremento de tasas de la Reserva Federal. Entonces déjenme les comparto un par de láminas para ir guiando la discusión poco a poco. Primero les voy a mostrar estas gráficas. A la izquierda tienen el famoso dot plot, que no es más que cuánto creen los miembros de la Reserva Federal. Hay 18 de ellos. ¿Dónde creen que va a estar la tasa de referencia al cierre del 2022, 23, 24 y en el largo plazo? Entonces, la mayoría cree que va a terminar el 2023 cerca de 4,75 y eso convierte a este ciclo de incremento en tasas de la Fed como uno de los más agresivos en las últimas décadas. Ahí a la derecha les puse en cada ciclo de la Reserva Federal que estuvo incrementando tasas, hasta dónde llegó y cuánto tiempo duró. Esto está en meses. Entonces, la línea roja es el ciclo actual que tiene expectativa que pudiera llegar a cerca de un incremento de 700 puntos base desde el punto más bajo hasta el punto más alto. Cuando uno mide la tasa, la shadow rate, es un ciclo que duraría casi 32 meses y sería el ciclo de 2021-2023. Después vienen otros ciclos donde han sido mucho más moderados. En específico, la línea gris es el ciclo del 2014 a 2019, que duró cerca de 56 meses, donde la Fed era muy cautelosa porque la inflación en ese momento no era un problema, la tasa de desempleo estaba elevada, entonces iba muy lento y duró muchísimo tiempo ese ciclo. Entonces, cuando los ciclos son largos pero no suben tanto, hay cierta estabilidad en los mercados financieros. En cambio, cuando los ciclos son muy cortos y se sube muy rápido la tasa de referencia, es cuando comienza a haber mucha volatilidad. Y entonces, en ese ciclo estamos actualmente. Lo que ha sucedido, aquí les dejo a la derecha, la depreciación que han tenido distintas monedas frente al dólar. A la derecha es depreciación. Por ejemplo, la moneda de Japón se ha depreciado casi 27% frente al dólar este año. La del Reino Unido 22%, Europa casi 17%. Y lo que comienza a plantearse aquí esta historia es que son los países que no pueden subir tasas de referencia tan rápido los que más han sufrido en este ambiente frente al dólar. Sus monedas han perdido terreno de forma importante. Japón no puede incrementar sus tasas aún. Europa y el Reino Unido lo hacen, pero no lo han hecho a la misma velocidad y se han tardado mucho más tiempo. Entonces, ese diferencial de sus tasas frente a la Fed comienza a incrementarse y les pega a sus monedas. Hay otros países emergentes que también se han depreciado, como tienen ahí a Chile, India, China, Colombia, que ellos se han depreciado porque, a pesar de que sus bancos han podido subir las tasas de referencia, ellos se dedican principalmente a la exportación de materias primas. Dado que exportan materias primas y estos precios han comenzado a caer, pues también le ha afectado a sus monedas. En cambio, hay un par de países como Brasil y México cuyas monedas se han fortalecido en lo que va del año, el peso mexicano casi 2,4%, y esto se debe a que hay varios factores que contribuyen a la fortaleza de la moneda nacional. El primero de ellos, déjenme les muestro esto, es que Banco de México ha mantenido el diferencial de tasas de interés respecto a la Reserva Federal. Ahora, lo mejor no es ver las tasas en términos nominales. Por ejemplo, el 9.25 que tiene Banxico contra el 3.25 que tiene la Fed es un diferencial de 600 puntos base. Hay que verlo en términos reales, que es como lo mide el mercado, es decir, cuando uno le descuenta las expectativas de inflación. En la gráfica a la izquierda tienen esas dos líneas, la de México arriba, la de Estados Unidos abajo, y pueden ver que cada vez que se mueve Estados Unidos, Banco de México hace lo propio, y entonces tenemos que actualmente Banxico ha respondido en la misma magnitud y el tipo de cambio se ha establecido. A la derecha tienen el pasado. La línea negra que está hasta abajo es el diferencial de las tasas entre Banxico y la Fed. Cuando esa línea negra se cae, quiere decir o que la Fed viene subiendo más rápido o Banxico viene recortando. Cuando tenemos esos episodios donde se desligan, la línea azul clarita es el tipo de cambio, tiende a depreciarse. En estos momentos, dado que la línea se mantiene relativamente estable, tenemos estabilidad en el tipo de cambio, ¿no? Entonces, ese ha sido un factor muy importante. Otro ha sido la recuperación extraordinaria que ha tenido el sector manufacturero en México. Entonces, si tú exportas más bienes hacia los Estados Unidos, recibes más dólares. Eso lo ven en la gráfica del centro. Ahí está desde el inicio de cada una de las últimas recesiones, las exportaciones manufactureras, cómo se han comportado. La línea dorada
es el comportamiento que tuvieron las exportaciones en la recesión del 2008, la línea gris en el 2000 y la línea azul, la de la pandemia. Entonces pueden ver que estas dos recesiones, la del 2008 y 2020, tardaron tiempo en recuperarse. La más rápida fue la del 2008, pero actualmente la de la pandemia tuvo una caída abrupta, pero ya antes de que pasara un año, las exportaciones habían regresado a niveles prepandémicos y actualmente están 30% por arriba. Entonces, ese flujo de dólares te ayuda a mantener un tipo de cambio estable. A la derecha están las remesas que mandan los inmigrantes y pues es otro factor, te están llegando cerca de 30,000 millones de dólares en la primera mitad del año, posiblemente acabemos el 2022 con cerca de 60,000 millones de dólares en remesas y esa es otra cantidad de flujo de dólares que te llega al país que te hacen mantener una moneda estable. Entonces, esta llegada de dólares por las mayores exportaciones también se complementa con la llegada de más inversión extranjera directa y de las remesas. En conjunto, hay un indicador que se llama cuenta corriente, que es esta gráfica que tienen al centro, que es como porcentaje del PIB, el tamaño de la economía. Cuando las barras azules están por debajo del cero, quiere decir que tienes un déficit de cuenta corriente, te salen más dólares de los que entran al país. Cuando las barras están positivas, que están arriba del cero, quiere decir que entran más dólares de los que salen. Entonces, vean el 2016, teníamos un déficit de cuenta corriente, nos salían más dólares de los que entraban, del 3% del PIB. Y a la derecha está la gráfica del tipo de cambio. Cuando la Fed venía subiendo tasas y teníamos un déficit de cuenta corriente, el tipo de cambio se nos fue de 14 pesos hacia los 18 o 19 pesos por dólar. Entonces, te implicó una depreciación. En cambio, ahora que tienes un déficit de cuenta corriente bastante plano, los incrementos en la tasa de referencia de la Fed no son tan agresivos sobre el tipo de cambio y por eso se mantiene ahí relativamente estable, ¿no? Ahora, hacia adelante, ¿qué podría pasar con el tipo de cambio? Hay muchas dudas acerca de si podríamos llegar a una depreciación del 20% o no. Primero, veámoslos por etapas. Esas depreciaciones tan fuertes han ocurrido cuando llegan recesiones económicas muy fuertes a la economía nacional, como fue en el 2008 con la crisis financiera global, como fue en el 2020 con la llegada de la pandemia. Ahora lo que estamos previendo es que hacia adelante la economía de Estados Unidos comience a desacelerar, eso afecte a las exportaciones manufactureras de México, haga que no te lleguen tantos dólares de remesas y entonces en conjunto de niveles del 19.95 que está el tipo de cambio actualmente, podría irse hacia finales del 2023 a los 21 pesos por dólar, que nuestro pronóstico está por ese nivel, ¿no? Cerca de los 20.80, 20.90. El consenso del mercado está previendo lo mismo, 21.40, ya que en el escenario central no se ve una recesión tan abrupta como en aquellos momentos. Obviamente hay que ir monitoreando todos los indicadores y si se ve algún deterioro de ese tipo, pues con gusto lo platicaríamos aquí en las siguientes cápsulas. Recuerden que de todos estos temas hablamos en nuestros reportes y en nuestras cápsulas que se suben y se comparten en redes sociales. Si no la reciben los documentos, por favor pídanla a su asesor. Gracias y nos vemos la siguiente semana.